El cuerno del unicornio brillaba como si hubiera atrapado todas las estrellas del amanecer, y Mateo sintió que su corazón se convertía en un cristal frágil a punto de quebrarse por la belleza. Las lágrimas corrían por sus mejillas como pequeños ríos de plata, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de quien descubre que el mundo es mucho más mágico de lo que jamás se atrevió a soñar. La criatura lo miraba con ojos que parecían océanos de sabiduría antigua, y en ese momento Mateo comprendió que había estado viviendo con los ojos cerrados. Toda su vida había creído que crecer significaba dejar de creer, que madurar era sinónimo de abandonar la esperanza en lo imposible. Pero ahí estaba él, de rodillas en un prado que no existía en ningún mapa, frente a una criatura que los adultos juraban que era solo fantasía. El unicornio extendió su cuello hacia él, y cuando su aliento tibio tocó la frente de Mateo, el niño sintió como si despertara de un sueño que había durado demasiado tiempo. Era como si hubiera estado viviendo en un mundo gris, y de pronto alguien hubiera devuelto todos los colores a su lugar. Si quieres seguir descubriendo estas historias mágicas que despiertan el alma, suscríbete al canal y dale like a este video. Mateo caminaba por el bosque con pasos que arrastraban el peso de la desilusión. Sus 10 años se sentían como 100 cuando recordaba las palabras de su maestra: los unicornios no existen, Mateo. Ya eres grande para creer en esas cosas. El eco de esas palabras rebotaba en su cabeza como piedras en un pozo profundo, creando ondas de tristeza que se expandían hasta los rincones más secretos de su corazón. Sus amigos habían comenzado a reírse de él cuando mencionaba criaturas mágicas, y poco a poco, Mateo había empezado a guardar silencio sobre los mundos que vivían en su imaginación. El sendero que siguió esa tarde no aparecía en ningún mapa. Lo encontró por casualidad, o tal vez el sendero lo encontró a él, serpenteando entre árboles antiguos, cuyas raíces parecían dedos gigantes, aferrándose a secretos enterrados. Las hojas susurraban historias en un idioma que Mateo no entendía con la mente, pero sí con el corazón. Cada paso lo alejaba más del mundo de los adultos, de sus reglas rígidas, y sus verdades que cortaban las alas de la fantasía como tijeras crueles. El aire se volvía más puro, más ligero, como si estuviera hecho de sueños cristalizados. Una mariposa dorada se posó en su hombro, sus alas brillando con destellos que parecían polvo de estrellas molido. Mateo la observó maravillado, notando cómo sus alas tenían patrones que formaban pequeños rostros sonrientes. «Al menos tú no me dices que no existes», murmuró, y la mariposa batió sus alas, como si fuera una respuesta. En ese momento, el sendero se curvó hacia la derecha y desapareció detrás de una cortina de enredaderas que colgaban como hilos de un tapiz verde. Mateo sintió un cosquilleo en el pecho, la misma sensación que tenía cuando estaba a punto de abrir un regalo muy esperado. Apartó las enredaderas con manos temblorosas de expectación, y del otro lado se extendía un prado que robó todo el aire de sus pulmones. Era como si hubiera atravesado un portal hacia un mundo pintado por los dioses con pinceles mojados en luz pura. La hierba era de un verde tan intenso que parecía brillar desde dentro, cada brizna balanceándose al ritmo de una música invisible. Flores de colores imposibles salpicaban el prado como joyas esparcidas por una mano generosa, violetas que parecían pequeños soles púrpura, rosas que cambiaban de color según el ángulo de la luz, margaritas que tenían pétalos de todos los colores del arco iris. En el centro del prado había un pequeño estanque redondo, tan cristalino que parecía un espejo caído del cielo. El agua reflejaba no solo las nubes que flotaban perezosamente arriba, sino también imágenes que no estaban en el cielo real en castillos flotantes, dragones amigables volando en círculos y niños montando en pegasos blancos. Mateo se acercó al borde del estanque, hipnotizado por las visiones que danzaban en su superficie. Era como mirar a través de una ventana hacia todos los mundos que había imaginado, pero nunca había podido visitar. El silencio del prado era diferente al silencio del mundo normal. No era un vacío, sino una plenitud, como si el aire estuviera lleno de posibilidades, esperando ser descubiertas. Mateo se sentó en la hierba suave, que se curvó bajo su peso, como si fuera una alfombra viva, diseñada especialmente para él. Por primera vez en semanas, sintió que podía respirar completamente, que sus pulmones se llenaban no solo de aire, sino de esperanza. Una brisa cálida acarició su rostro, llevando consigo aromas que despertaron recuerdos que no sabía que tenía. El olor a galletas recién horneadas por una abuela que nunca conoció. El perfume de las flores que adornaban los cuentos que su madre le leía cuando era más pequeño. La fragancia del rocío matutino en un jardín secreto. Era como si el prado hubiera guardado todos los aromas de la felicidad y los liberara solo para él. Las nubes arriba se movían formando figuras reconocibles en conejos saltando sobre la luna, un barco navegando hacia horizontes dorados,
una corona que flotaba esperando a su dueño. Mateo se recostó en la hierba y las observó cambiar y transformarse, sintiendo que su corazón se abría como una flor que había estado cerrada demasiado tiempo. En este lugar, las reglas del mundo adulto no tenían poder. Aquí, todo era posible. Cerró los ojos y dejó que el calor del sol filtrara a través de sus párpados, pintando su mundo interior de tonos dorados y naranjas. El sonido de su propia respiración se mezcló con el murmullo distante del estanque y el susurro de la hierba. Era como si el prado le estuviera cantando una canción de bienvenida, una melodía que hablaba de secretos guardados y maravillas por descubrir. Mateo sonrió por primera vez en días, sintiendo que había encontrado algo que no sabía que estaba buscando. Cuando Mateo abrió los ojos, el mundo había cambiado de maneras que no podía explicar con palabras del diccionario común. Los colores eran más intensos, como si alguien hubiera ajustado la saturación de la realidad. El verde de la hierba vibraba con una energía que parecía latir al ritmo de su propio corazón, y las flores habían comenzado a brillar con una luz suave que venía de sus centros, como si cada una guardara una pequeña estrella en su interior. El aire mismo parecía más espeso, cargado de una electricidad mágica que hacía que los cabellos de sus brazos se erizaran con anticipación. El estanque había dejado de mostrar solo reflejos. Ahora las imágenes en su superficie se movían como si fueran ventanas a otros mundos reales. Mateo vio a un niño muy parecido a él, montando un dragón dorado sobre un océano de nubes rosadas, y por un momento tuvo la extraña sensación de que ese niño lo estaba mirando de vuelta. Las ondas en el agua se expandían en patrones perfectos, formando mandalas de luz que hipnotizaban con su geometría imposible. Era como si el estanque fuera el corazón mágico del prado, bombeando maravillas hacia cada rincón de aquel lugar secreto. Los sonidos también habían cambiado. Donde antes había un silencio pleno, ahora Mateo podía escuchar una sinfonía. Sutil era el murmullo de conversaciones entre las flores, el susurro de los árboles compartiendo secretos antiguos, y por debajo de todo, una melodía que parecía venir del mismo centro de la tierra. Era una canción sin palabras, que hablaba de cosas que los libros no podían enseñar, de verdades que solo el corazón podía comprender. Cada nota hacía que algo dentro de él se despertara, como si hubiera estado durmiendo, sin saberlo. Una sensación extraña comenzó a hormiguear en sus dedos, como si pequeñas chispas de luz estuvieran bailando bajo su piel. Mateo levantó las manos y las observó maravillado. Parecían brillar con una luz dorada muy tenue, casi imperceptible, pero definitivamente real. Cuando tocó una flor cercana, esta se irguió un poco más y sus pétalos se abrieron completamente, como si hubiera estado esperando exactamente ese toque. El niño sintió una conexión que nunca había experimentado antes, como si formara parte de algo mucho más grande y hermoso de lo que había imaginado. El viento cambió de dirección y trajo consigo un aroma que hizo que el corazón de Mateo diera un vuelco. Era un perfume imposible de describir, puro y antiguo a la vez, como el olor de la primera nevada, mezclado con el aroma de las flores que florecen al final del invierno. Era el olor de la esperanza convertida en fragancia, de los sueños que se hacen realidad en noches de luna llena. Sus fosas nasales se llenaron de esa esencia mágica, y sintió como si su alma hubiera encontrado su hogar. Las mariposas comenzaron a aparecer de la nada, emergiendo del aire como si fueran pensamientos hermosos que cobraban forma. Eran de todos los colores imaginables, y algunos que no tenían nombre eran azules, que contenían la profundidad del océano, rojos que guardaban el fuego de 1000 atardeceres, verdes que capturaban la esencia de todos los bosques del mundo. Danzaban alrededor de Mateo en espirales perfectas, sus alas creando corrientes de aire que parecían caricias invisibles. Una de ellas, de color plata pura, se posó en su nariz y lo miró, con ojos diminutos que brillaban con inteligencia antigua. El suelo bajo sus pies comenzó a vibrar con un pulso suave y rítmico, como si el corazón de la tierra latiera justo debajo de él. Mateo se quitó los zapatos y los calcetines, hundiendo los dedos de los pies en la hierba tibia. La sensación fue electrizante. Podía sentir la vida fluyendo desde las raíces más profundas, subiendo por su cuerpo. Como savia dorada. Era como si el prado lo hubiera adoptado, como si hubiera decidido que él pertenecía a ese lugar mágico, tanto como las flores y los árboles. Los rayos de sol que se filtraban entre las hojas ya no eran simplemente luz, eran hebras doradas tejiendo patrones en el aire, creando formas geométricas que aparecían y desaparecían como secretos susurrados por el viento. Mateo extendió las manos para tocar esos rayos sólidos, y cuando sus dedos los atravesaron, sintió una calidez que llegó directamente a su alma. Era como tocar la felicidad pura,
condensada en hilos de luz que cosían el cielo con la tierra en una unión perfecta. El viento en el prado no se comportaba como el viento del mundo ordinario, se movía en espirales conscientes, acariciando las mejillas de Mateo con la ternura de una madre, llevando mensajes en un idioma que sus oídos no entendían, pero su corazón traducía perfectamente. Cada ráfaga parecía contar una historia diferente, aventuras de niños valientes que habían visitado el prado antes que él, cuentos de criaturas mágicas que habían encontrado refugio entre sus flores, secretos de lugares aún más maravillosos que existían más allá de los límites de la imaginación más audaz. Las flores comenzaron a inclinarse siguiendo la dirección del viento, pero no como lo hacían las flores normales. Se movían como bailarinas experimentadas, cada una ejecutando una coreografía única, mientras mantenían una armonía perfecta con el conjunto. Los pétalos se desprendían ocasionalmente, pero en lugar de caer al suelo, flotaban en el aire, formando remolinos coloridos que danzaban alrededor de Mateo, como confeti mágico. Algunos pétalos se posaban en su cabello, otros en sus hombros, convirtiéndolo en parte de la danza del prado. Un susurro más intenso llegó desde el centro del estanque, y Mateo se acercó con pasos cautelosos. El agua había comenzado a brillar desde el fondo, como si hubiera estrellas sumergidas nadando en sus profundidades. Las ondas ya no mostraban imágenes de otros mundos, sino que parecían estar preparándose para algo especial, creando patrones cada vez más complejos que hipnotizaban con su belleza matemática. Era como si el estanque fuera un ojo gigante que estuviera a punto de despertar después de un sueño milenario. Los árboles que bordeaban el prado comenzaron a susurrar con más intensidad, sus hojas temblando con una emoción contenida que era casi palpable. Mateo podía sentir su expectación, como si fueran espectadores en un teatro esperando que se alzara el telón para revelar la función más importante de sus vidas. Las ramas se inclinaban ligeramente hacia el centro del prado, creando un círculo natural que enmarcaba el espacio como si fuera un escenario sagrado, preparado para una aparición divina. El aroma en el aire se intensificó hasta volverse casi tangible, envolviendo a Mateo en capas de perfume que parecían tejidos de seda invisible. Podía distinguir notas que jamás había olido, pero que reconocía como si fueran recuerdos de otra vida. El aliento fresco de las montañas más altas, la humedad dulce de las cuevas de cristal, la fragancia de jardines que florecían en planetas lejanos. Cada inhalación llenaba sus pulmones no solo de aire, sino de posibilidades infinitas que expandían su pecho como globos de esperanza. Las mariposas que antes danzaban libremente comenzaron a formar patrones más organizados, creando espirales que convergían hacia un punto específico del prado. Sus alas batían en sincronía perfecta, generando una brisa adicional que llevaba destellos de luz como pequeñas estrellas fugaces. Mateo observó fascinado cómo se movían, como si siguieran una coreografía ancestral, como si estuvieran ejecutando un ritual de bienvenida que habían practicado durante generaciones de mariposas mágicas. El hormigueo en las manos de Mateo se intensificó hasta convertirse en una sensación cálida que se extendía por todo su cuerpo. Miró sus brazos y vio que el brillo dorado que había notado antes era ahora más evidente, pulsando suavemente como si su corazón hubiera aprendido a latir luz en lugar de sangre. No era una luz que lastimara los ojos, sino una luminosidad suave que recordaba a la hora dorada justo antes del atardecer, cuando todo el mundo parece bañado en miel líquida. El pulso del suelo bajo sus pies se hizo más rápido y más fuerte, como si el corazón de la tierra se hubiera emocionado por algo que estaba a punto de suceder. Mateo sintió que ese latido se sincronizaba con el suyo propio, creando una conexión profunda que lo hacía sentir más vivo de lo que jamás se había sentido. Era como si hubiera estado desconectado de una fuente de energía vital toda su vida, y finalmente hubiera encontrado la manera de enchufarse a la corriente pura de la magia del universo. Los rayos de sol que atravesaban las copas de los árboles comenzaron a concentrarse en el centro del prado, formando una columna dorada de luz pura que tocaba la hierba con la delicadeza de una pluma gigante. Dentro de esa columna, las partículas de luz danzaban como polvo de diamantes, creando patrones que cambiaban constantemente, pero que siempre mantenían una belleza que quitaba el aliento. Mateo se dio cuenta de que estaba conteniendo la respiración, esperando algo que su mente no podía imaginar, pero que su corazón sabía que estaba por llegar. La columna de luz comenzó a pulsear con un ritmo que parecía el latido del cosmos mismo, y dentro de su brillo dorado, una forma empezó a materializarse lentamente, como si estuviera siendo tejida con hilos de pura luminosidad. Mateo sintió que sus rodillas se debilitaban, mientras observaba cómo la silueta se definía gradualmente. Primero una cabeza elegante, luego un cuello arqueado, con la gracia de un cisne divino. Después,
un cuerpo que parecía esculpido en mármol viviente por las manos más hábiles del universo. Era como observar la creación misma, el momento en que lo imposible decide volverse real solo para él. El unicornio emergió de la luz, como si hubiera estado esperando siglos para este momento exacto. Su pelaje era de un blanco tan puro que hacía que la nieve pareciera gris en comparación. Pero no era un blanco frío y vacío, sino un blanco cálido que contenía todos los colores del arco iris, en capas invisibles que solo el corazón podía percibir. Cada pelo brillaba con su propia luz interior, creando un aura suave que hacía que la criatura pareciera estar hecha de luna líquida cristalizada en forma equina. Pero fue el cuerno lo que robó completamente el aliento de Mateo. Emergía de la frente del unicornio, como una espiral perfecta tallada en cristal de estrellas, transparente pero lleno de luz que se refractaba en miles de colores que no tenían nombre en ningún idioma humano. La superficie del cuerno capturaba cada rayo de sol y lo transformaba en arcoíris diminutos que danzaban por toda su longitud, creando un espectáculo de luz tan hermoso que Mateo sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas de pura admiración. Los ojos del unicornio eran océanos de sabiduría antigua, mezclada con la inocencia de un recién nacido. Eran de un azul tan profundo que parecía contener todas las noches estrelladas que habían existido desde el principio del tiempo, pero con destellos dorados que bailaban en sus profundidades, como peces de luz, nadando en mares de terciopelo azul. Cuando esos ojos se posaron en Mateo, el niño sintió como si fuera visto completamente por primera vez en su vida, no solo su cuerpo y su rostro, sino su alma entera con todos sus sueños y miedos. La criatura se movía con una gracia que desafiaba las leyes de la física, cada paso creando ondas de luz dorada que se extendían por la hierba como círculos en un estanque mágico. Sus cascos no tocaban realmente el suelo, sino que flotaban a unos centímetros de él, dejando huellas de luz pura que brillaban durante unos segundos antes de desvanecerse como recuerdos dorados. Era como si el unicornio fuera demasiado sagrado para tocar la tierra común, como si perteneciera a un plano de existencia superior que apenas se dignaba a rozar el mundo material. La crin del unicornio fluía como si estuviera sumergida en un océano invisible de viento perfumado. Cada hebra se movía independientemente, pero en armonía perfecta con las demás, creando ondas de plata, líquida que parecían contener la esencia de todos los ríos de montaña que habían corrido libres desde el amanecer del mundo. Cuando la luz tocaba su crin, se fragmentaba en millones de destellos que danzaban alrededor de la cabeza del unicornio como una corona de estrellas bailarinas. El aliento del unicornio se veía como pequeñas nubes de polvo de diamante que flotaban en el aire y se disolvían lentamente, dejando tras de sí un aroma que era la quinta esencia de la pureza, como el aire de la mañana más clara multiplicado por la fragancia de las flores más hermosas que habían florecido en jardines secretos. Cada exhalación parecía bendecir el aire mismo, purificándolo y llenándolo de una energía vital que hacía que respirar se sintiera como beber néctar divino. Las alas invisibles de mariposas mágicas siguieron revoloteando alrededor del unicornio, pero ahora sus colores se habían intensificado para igualar la magnificencia de la criatura. Se posaban ocasionalmente en su lomo y sus flancos, como joyas vivientes decorando un tesoro ya perfecto. El unicornio las recibía con la paciencia de quien conoce su lugar en el gran tapiz de la magia, permitiendo que formaran patrones cambiantes en su pelaje que contaban historias sin palabras. Mateo se dio cuenta de que estaba llorando, pero no de tristeza, sino de una alegría tan intensa que su cuerpo no tenía otra forma de expresarla. Cada lágrima que rodaba por sus mejillas brillaba como una perla líquida antes de caer al suelo y convertirse en una pequeña flor que nunca se marchitaría. Era como si su emoción fuera tan pura que tenía el poder de crear vida nueva, de transformar la sal de sus lágrimas en semillas de belleza eterna. El unicornio se acercó a Mateo con pasos que parecían música hecha a movimiento, cada gesto creando melodías silenciosas que resonaban en los huesos del niño como si fueran campanas de cristal afinadas con la frecuencia de su alma. No había miedo en el corazón de Mateo, solo una sensación de reconocimiento profundo, como si hubiera estado esperando este encuentro toda su vida sin saberlo. Era la misma sensación que tenía cuando encontraba una pieza perdida de un rompecabezas que no sabía que estaba armando. La satisfacción de algo que finalmente encaja en su lugar perfecto. Cuando el unicornio estuvo lo suficientemente cerca, Mateo pudo ver su reflejo en los ojos oceánicos de la criatura, pero no era solo su imagen lo que veía, era una versión de sí mismo que brillaba con la misma luz interior que había comenzado a sentir
en sus propias manos. Una versión que no había perdido la capacidad de asombrarse, que no había permitido que las palabras de los adultos apagaran la llama de la maravilla que ardía en su pecho. En esos ojos veía al niño que siempre había sido por dentro, el que creía en dragones, amigables, y en bosques que guardaban secretos. El unicornio bajó su cabeza majestuosa hasta que su frente casi tocaba la de Mateo, y el calor que irradiaba de su ser era como el abrazo de todos los días felices de la infancia, concentrados en un solo momento. El cuerno cristalino quedó a centímetros del rostro del niño, y Mateo pudo ver en su interior galaxias completas girando lentamente, universos en miniatura donde las estrellas danzaban al compás de músicas celestiales. Era como mirar a través de un telescopio hacia la eternidad y descubrir que la eternidad estaba mirando de vuelta con amor infinito. La respiración del unicornio acariciaba el rostro de Mateo, como pétalos de rosa convertidos en brisa, y con cada exhalación, el niño sentía como si años de dudas y tristezas se desvanecieran como niebla bajo el sol de la mañana. Era una purificación gentil pero profunda, como si el unicornio estuviera limpiando no solo su piel sino también su corazón, removiendo todas las voces que le habían dicho que la magia no existía, que soñar era perder el tiempo, que crecer significaba dejar de creer en lo hermoso e imposible. De pronto, el unicornio tocó la frente de Mateo con la punta de su cuerno, y una onda de luz pura atravesó el cuerpo del niño desde la cabeza hasta los pies, como si hubiera sido atravesado por un rayo hecho de felicidad líquida. No dolió, al contrario, fue la sensación más placentera que había experimentado jamás, como si cada célula de su cuerpo hubiera recordado súbitamente cómo brillar. Era como si hubiera estado viviendo en blanco y negro toda su vida, y de pronto alguien hubiera activado todos los colores del mundo dentro de él. Las imágenes comenzaron a fluir en la mente de Mateo, pero no eran recuerdos suyos. Vio a otros niños a lo largo de la historia, encontrando el prado secreto, cada uno llevando sus propias cargas de duda y desesperanza, cada uno siendo tocado por el cuerno mágico y redescubriendo la luz que nunca habían perdido realmente. Vio que él era parte de una cadena dorada de almas puras que se extendía hacia el pasado y hacia el futuro, una hermandad secreta de corazones que habían elegido seguir creyendo contra toda lógica adulta. El unicornio le mostró sin palabras que la pureza no era sobre ser perfecto o nunca cometer errores. La pureza era sobre mantener vivo el asombro, sobre conservar un rincón del corazón donde lo imposible siguiera siendo posible, donde los milagros fueran tan comunes como las mañanas de domingo. Era sobre proteger la capacidad de ver magia en un rayo de sol atravesando las hojas de un árbol, de encontrar universos completos en la sonrisa de un desconocido, de creer que cada día podía traer maravillas que los libros de texto no podían explicar. Mateo comprendió que había estado confundiendo crecer con rendirse, madurar con desencantarse. El unicornio le enseñaba que la verdadera sabiduría era mantener el equilibrio perfecto entre entender el mundo como era y preservar la capacidad de imaginar cómo podría ser. Era posible ser responsable y seguir creyendo en dragones, estudiar matemáticas y también buscar puertas secretas en los árboles, hacer la tarea y conservar tiempo para soñar con países que existían al final de los arcoíris. La conexión entre el niño y la criatura se profundizó hasta convertirse en algo que trascendía las palabras. Podían sentir los pensamientos del otro como si fueran propios, compartir emociones como si sus corazones latieran al unísono. Mateo sintió la antigua soledad del unicornio, siglos de esperar pacientemente que corazones puros encontraran el camino hasta él. Y el unicornio sintió la confusión del niño, las ganas de pertenecer a un mundo que parecía haber olvidado el valor de la inocencia. En ese intercambio mutuo de comprensión, ambos encontraron un alivio que no sabían que necesitaban. El unicornio se apartó ligeramente y con un movimiento sutil de su cabeza, señaló hacia el estanque cristalino que había permanecido silencioso durante el encuentro. Las aguas comenzaron a brillar con una intensidad nueva, y en su superficie aparecieron imágenes que no eran reflejos sino ventanas hacia las verdades más profundas del corazón de Mateo. El niño se acercó al borde, todavía temblando por la emoción del toque del cuerno mágico, y lo que vio lo dejó sin aliento una vez más. Su reflejo no mostraba a un niño de 10 años confundido y triste, sino a un ser luminoso, cuyo pecho contenía un cristal del mismo color que el cuerno del unicornio. Ese cristal interior pulsaba con vida propia, latiendo al ritmo de todos los momentos en que había elegido la bondad por encima de la crueldad, la esperanza por encima del miedo, la imaginación por encima de la aceptación ciega de lo ordinario. Cada vez que había consolado a un amigo triste, el cristal había crecido un poco,
Cada vez que había mirado las estrellas y soñado con mundos lejanos, había brillado más intensamente. Cada vez que había defendido a alguien más débil en el patio del colegio, había vibrado con una música que solo los corazones puros podían escuchar. El unicornio se acercó al estanque y también miró hacia el agua, y Mateo pudo ver que la criatura tenía el mismo cristal en su pecho, pero él, suyo, había crecido durante milenios, hasta volverse tan brillante como una estrella capturada. Era la fuente de su magia, la razón por la cual podía existir en un mundo que había olvidado cómo creer en la belleza imposible. El cristal del unicornio resonaba con el de Mateo, creando armonías que se extendían como ondas invisibles por todo el prado, despertando la magia dormida en cada flor, cada hoja, cada gota de rocío. En el cristal nunca se rompe, le comunicó el unicornio sin palabras, directamente de corazón a corazón. Puede oscurecerse cuando la tristeza lo cubre como polvo, puede parecer pequeño cuando las decepciones lo rodean como telarañas, pero nunca desaparece. Es la parte de ti que es eterna, la que conecta tu alma con la fuente de toda la magia del universo. Los adultos no lo han perdido, simplemente han olvidado dónde buscarlo. Tú puedes ayudarles a recordar. Mateo observó fascinado cómo el cristal en su pecho respondía a cada emoción positiva que experimentaba. Cuando sintió gratitud por haber encontrado el prado, el cristal se expandió ligeramente. Cuando sintió amor por el unicornio que le había mostrado esta verdad, brilló con destellos dorados que se reflejaron en el agua como pequeños soles danzantes. Era como descubrir que llevaba dentro un tesoro que había estado ahí todo el tiempo, esperando pacientemente a ser reconocido y valorado. El unicornio extendió una de sus alas invisibles de luz y tocó gentilmente el hombro de Mateo en ese momento. El niño pudo ver a través de los ojos de la criatura mágica, observando el mundo desde la perspectiva de un ser que había preservado su pureza. Durante milenios vio como cada acto de bondad humana creaba ondas de luz dorada que se extendían por el mundo invisible, como cada sonrisa sincera encendía pequeñas estrellas en el tejido de la realidad. Como cada vez que alguien elegía creer en algo hermoso, el universo se volvía un poco más mágico. La pureza no es sobre no conocer la oscuridad, le transmitió el unicornio con una sabiduría que penetró hasta los huesos de Mateo. Es sobre elegir la luz después de haber visto las sombras. Es sobre mantener el corazón abierto cuando sería más fácil cerrarlo. Es sobre recordar que cada final es también un comienzo, que cada despedida lleva en sí la semilla de un nuevo encuentro. Tú has elegido venir aquí cuando podrías haberte quedado en casa sintiendo lástima de ti mismo. Esa elección ha alimentado tu cristal interior. Las imágenes en el estanque cambiaron para mostrar momentos del futuro que aún no había vivido. Mateo se vio a sí mismo como un adolescente, enfrentando presiones para abandonar sus sueños, pero el cristal en su pecho seguía brillando, guiándolo hacia decisiones que honraban su verdadera naturaleza. Lo vio como un adulto joven, ayudando a otros niños a encontrar sus propios cristales interiores, enseñándoles que crecer no significaba dejar de soñar, sino aprender a soñar con más sabiduría y propósito. El agua del estanque comenzó a elevarse en pequeñas gotas, que flotaban en el aire como perlas líquidas suspendidas en la gravedad del asombro. Cada gota contenía una lección diferente: la importancia de la risa que brota desde el alma, el poder de las lágrimas que limpian el corazón, la fuerza que se encuentra en la vulnerabilidad cuando se comparte con amor, la magia que se desata cuando se elige la confianza por encima del cinismo. Mateo extendió las manos y las gotas se posaron en sus palmas como regalos del cielo, absorbiéndose en su piel y convirtiéndose en sabiduría que podría llevar consigo para siempre. El unicornio se alejó del estanque con movimientos que parecían una danza ancestral, y Mateo sintió una invitación silenciosa a seguirlo. Sus pasos se sincronizaron naturalmente con los de la criatura mágica, como si sus cuerpos hubieran aprendido una coreografía escrita en las estrellas antes de que cualquiera de los dos naciera. La hierba bajo sus pies respondía a cada paso, creando ondas de luz verde que se extendían como círculos en un estanque de esmeraldas líquidas. Y Mateo se dio cuenta de que estaba danzando la danza más antigua del mundo, la celebración de estar vivo y consciente en un universo lleno de maravillas. Las flores del prado se unieron a la danza, inclinándose y enderezándose en patrones que creaban olas de color que fluían desde el centro hacia los bordes en pulsos perfectos. Los pétalos que se desprendían ya no caían, sino que flotaban, creando espirales coloridas que ascendían hacia el cielo como ofrendas de belleza pura. Era como si el prado entero
hubiera cobrado vida para celebrar el despertar del cristal interior de Mateo, como si la naturaleza misma estuviera aplaudiendo su decisión de mantener vivo el asombro a pesar de las voces que le decían que era imposible. El unicornio comenzó a moverse en círculos cada vez más amplios, y con cada vuelta, su cuerno brillaba más intensamente, creando anillos de luz que se expandían por el aire como ondas en un océano de pura energía mágica. Mateo sintió que esas ondas lo atravesaban, y con cada una, algo viejo y pesado se desprendía de sus hombros, a la vergüenza de ser diferente, el miedo al juicio de otros, la tristeza de sentirse solo en un mundo que no entendía su necesidad de magia. Era como si el unicornio estuviera limpiando su aura con luz pura, removiendo capas de dolor que ni siquiera sabía que cargaba. La música invisible que había estado sonando suavemente desde su llegada al prado se intensificó hasta volverse una sinfonía completa que parecía provenir de los átomos mismos del aire. Violines hechos de viento tocaban melodías que hacían que el corazón quisiera volar. Tambores de truenos lejanos marcaban un ritmo que conectaba con el pulso de la tierra, y flautas de luz creaban armonías que curaban heridas que las palabras no podían alcanzar. Mateo sintió que su cuerpo se movía al ritmo de esa música celestial, sin que su mente tuviera que dirigir los movimientos. En el centro del círculo que trazaba el unicornio, comenzó a formarse una columna de luz cristalina que se extendía desde la hierba hasta las nubes. Dentro de esa columna, Mateo pudo ver imágenes de todos los niños que alguna vez habían dudado de la magia, que habían llorado porque el mundo les parecía demasiado gris, que habían sentido que no encajaban en lugares donde la imaginación era vista como pérdida de tiempo. Todos esos niños estaban ahora sonriendo, sus cristales interiores brillando como faros en la noche, iluminando caminos para otros que aún buscaban su lugar en el mundo. El unicornio se detuvo frente a Mateo y le ofreció su costado, invitándolo a montar. El niño se acercó con reverencia, sintiendo que estaba a punto de experimentar algo que cambiaría su comprensión del mundo para siempre. Cuando tocó el pelaje sedoso de la criatura, una corriente eléctrica, de puro amor, lo recorrió desde los dedos hasta el corazón. Era como tocar la superficie del océano de la bondad universal, sentir la conexión que unía a todos los seres vivos en una red invisible de cuidado mutuo y comprensión. Montado en el lomo del unicornio, Mateo sintió que se elevaban del suelo, no físicamente, sino espiritualmente, ascendiendo hacia niveles de conciencia que no sabía que existían. Podía ver el prado desde arriba, pero también podía verlo desde adentro, percibiendo la red de energía dorada que conectaba cada brizna de hierba, cada flor, cada gota de rocío en un tapiz vivo de amor manifestado. Era como observar el plano arquitectónico del paraíso, entender cómo cada elemento había sido colocado con propósito divino para crear un lugar donde los milagros fueran tan naturales como la respiración. El vuelo los llevó más alto, por encima de las copas de los árboles que bordeaban el prado, y Mateo pudo ver que el bosque se extendía en todas direcciones como un océano verde salpicado de claros mágicos similares al que había encontrado. En cada claro había diferentes criaturas, esperando en dragones amigables que enseñaban sobre el valor, fénix que mostraban el poder de renacer después de las dificultades, pegasos que compartían lecciones sobre la libertad del espíritu. Era un reino entero dedicado a nutrir las almas de quienes aún creían que la magia era posible. Cuando regresaron al prado, descendiendo como una pluma dorada que cae con gracia infinita, Mateo se dio cuenta de que él mismo había cambiado. El brillo dorado que antes era apenas perceptible en su piel, ahora era claramente visible, pulsando suavemente como si su corazón hubiera aprendido a latir luz en lugar de solo sangre. Sus ojos reflejaban la misma profundidad oceánica que había visto en los del unicornio, y cuando sonrió, su sonrisa irradiaba una calidez que podía derretir el hielo más duro del cinismo. Había encontrado su verdadero yo, el que siempre había estado ahí esperando ser reconocido y celebrado. El unicornio condujo a Mateo hasta una parte del prado que no había notado antes, donde crecía un árbol cuyas hojas eran espejos vivientes, que reflejaban no las apariencias físicas, sino la verdadera esencia de quien se miraba en ellos. Cada hoja mostraba un aspecto diferente del alma, revelando capas de personalidad que normalmente permanecían ocultas bajo las máscaras que todos usaban para navegar el mundo cotidiano. Era como tener acceso a una biblioteca de la identidad propia, donde cada página era un reflejo que mostraba una verdad diferente sobre quién era realmente por dentro. Cuando Mateo se acercó al árbol de espejos, vio en las hojas reflejos de sí mismo que lo sorprendieron y lo emocionaron a la vez. En una hoja se veía como un sanador,
sus manos brillando mientras consolaba a otros niños que habían perdido la esperanza. En otra aparecía como un explorador de mundos mágicos, llevando mapas que conducían a lugares donde los sueños se hacían realidad. Una tercera hoja lo mostraba como un guardián de historias, protegiendo cuentos antiguos que mantenían viva la magia en el mundo. Era como ver todas las versiones potenciales de su futuro, todas igualmente reales y posibles. El unicornio tocó gentilmente una de las hojas con su cuerno, y la imagen se volvió tridimensional, cobrando vida como una película personal que solo él podía ver. Mateo se observó a sí mismo como un adulto que había mantenido su cristal interior tan brillante que iluminaba habitaciones enteras con su sola presencia. Este Mateo futuro dirigía un lugar donde los niños podían venir a redescubrir la magia que creían haber perdido, una escuela secreta donde se enseñaban materias como conversaciones con dragones y arquitectura de castillos en el aire y historia de los lugares que no aparecen en los mapas. Cada reflejo es una promesa, le comunicó el unicornio con su lenguaje del corazón. No son fantasías sino posibilidades reales, que esperan que tú las elijas. El poder de manifestar estos futuros no viene de la magia externa, sino de mantener encendido el fuego de la esperanza que arde en tu cristal interior. Cada vez que eliges creer, en lugar de dudar, cada vez que eliges crear, en lugar de destruir, cada vez que eliges amar, en lugar de temer, estás dando un paso hacia uno de estos futuros luminosos. Las hojas del árbol comenzaron a brillar con colores suaves y cambiantes, y Mateo se dio cuenta de que podía influir en las imágenes con sus pensamientos y emociones. Cuando se concentraba en ayudar a otros, las imágenes se volvían más nítidas y vibrantes. Cuando sentía dudas sobre su capacidad para mantener la magia viva en un mundo que no la valoraba, los reflejos se hacían borrosos y grisáceos. Era una lección práctica sobre el poder de la intención y la importancia de alimentar conscientemente los aspectos de sí mismo que quería ver florecer. El unicornio señaló con su cuerno hacia una hoja particular que mostraba a Mateo rodeado de otros unicornios en un prado aún más hermoso que el actual. En esa imagen, él ya no era solo un niño que había encontrado la magia, sino alguien que había aprendido a crearla, a sembrarla como semillas en los corazones de quienes habían olvidado cómo florecer. Era un Mateo que había comprendido que el propósito más alto de encontrar la pureza interior no era guardarla para sí mismo, sino compartirla para multiplicar la luz en el mundo. La pureza verdadera es contagiosa, continuó el unicornio, como una vela que enciende otras velas. Sin perder su propia llama, tu cristal interior puede despertar los cristales dormidos en otros corazones. No necesitas sermones ni explicaciones complicadas, simplemente necesitas ser tú mismo, brillar con tu luz auténtica, y otros recordarán que ellos también tienen esa luz dentro. Es así como la magia se extiende, de corazón en corazón, de sonrisa en sonrisa, de acto de bondad en acto de bondad. Mateo extendió la mano hacia una de las hojas espejo, y cuando la tocó, sintió una corriente de sabiduría que fluía desde el árbol hacia su ser. Era como descargar directamente en su alma el conocimiento de generaciones de seres puros que habían caminado por el mundo, manteniendo viva la esperanza cuando todo parecía perdido. Entendió que no estaba solo en su misión de preservar la magia. Formaba parte de una red invisible de almas luminosas que trabajaban silenciosamente para mantener el equilibrio entre la luz y la oscuridad en el mundo. El reflejo en la hoja que tocaba comenzó a moverse, mostrándole escenas de su regreso al mundo cotidiano. Lo vio enfrentando las burlas de sus compañeros con una sonrisa que desarmaba la crueldad, respondiendo a los adultos escépticos con una sabiduría que los hacía cuestionarse sus propias certezas sobre lo que era posible. Lo vio plantando semillas invisibles de esperanza en conversaciones casuales, en gestos pequeños pero significativos, en momentos de silencio, donde su sola presencia recordaba a otros que existía algo más hermoso que las preocupaciones diarias. El árbol de espejos comenzó a cantar, una melodía que surgía de la resonancia armónica de todas las hojas vibrando juntas. Era una canción sobre el potencial infinito que dormía en cada alma, sobre la responsabilidad sagrada de mantener vivos los sueños en un mundo que había olvidado soñar. Mateo sintió que esa melodía se grababa en su memoria celular, convirtiéndose en una música interna que podría escuchar siempre que necesitara recordar quién era realmente y cuál era su propósito en el gran tapiz de la existencia. El sol comenzó a descender lentamente hacia el horizonte, pintando el cielo con colores que parecían haber sido mezclados en la paleta personal de los ángeles. El prado se llenó de una luz dorada y rosada que hacía que cada superficie brillara como si estuviera cubierta de polvo de estrellas. Y Mateo se dio cuenta con una punzada
en el corazón de que su tiempo en este lugar mágico estaba llegando a su fin. El unicornio pareció percibir su tristeza, porque se acercó y apoyó gentilmente su frente contra la del niño, transmitiendo ondas de consuelo que calmaron inmediatamente la ansiedad de la despedida. Las despedidas son ilusiones, le comunicó el unicornio con una ternura que abrazaba el alma de Mateo. Cuando dos almas se conectan verdaderamente, crean un hilo invisible que nunca se rompe, sin importar la distancia física o temporal que las separe. Yo estaré contigo siempre, no solo en los momentos mágicos, sino especialmente en los momentos difíciles, cuando necesites recordar que la luz existe incluso en la oscuridad más profunda. Solo tienes que cerrar los ojos, respirar profundamente y buscar el brillo de tu cristal interior. El unicornio caminó hasta el centro del prado y comenzó a girar lentamente, su cuerno trazando patrones de luz en el aire que se solidificaron como runas doradas flotantes. Era como si estuviera escribiendo un contrato sagrado en el lenguaje primordial del universo, estableciendo términos que trascendían las leyes del mundo material. Mateo observó fascinado cómo cada símbolo que aparecía resonaba en su pecho como una cuerda de guitarra tocada por dedos divinos, creando música que sus oídos no podían escuchar, pero su corazón entendía perfectamente. Este es nuestro pacto, explicó el unicornio mientras continuaba trazando runas luminosas. Tú prometes mantener vivo el asombro, proteger la capacidad de ver milagros en lo cotidiano y recordar siempre que eres más poderoso de lo que cualquier voz negativa te hará creer. A cambio, yo prometo estar presente cada vez que elijas la esperanza. Sobre el miedo, cada vez que decides crear en lugar de destruir. Cada vez que ofreces amor cuando sería más fácil ofrecer indiferencia. Las runas doradas comenzaron a girar alrededor de Mateo, formando un círculo de luz que pulsaba al ritmo de su corazón. Una por una, se posaron en su piel como tatuajes temporales hechos de pura magia, marcándolo como miembro de la hermandad secreta de guardianes de la maravilla. Cada runa que se asentaba en su cuerpo traía consigo un regalo, la habilidad de ver la magia oculta en las sonrisas sinceras, el poder de detectar corazones puros, aunque estuvieran escondidos bajo máscaras de cinismo, la sabiduría para saber cuándo hablar sobre la magia y cuándo simplemente vivirla en silencio. El unicornio se acercó una vez más y sopló gentilmente sobre la frente de Mateo, y el niño sintió como si una semilla de luz se plantara directamente en su mente. Este es mi mayor regalo, susurró el unicornio, la habilidad de crear prados como este donde quiera que vayas. No lugares físicos necesariamente, sino espacios del alma donde otros pueden venir a redescubrir su propia magia. Puede ser una conversación en el recreo, un abrazo cuando alguien llora, una sonrisa compartida con un extraño. Cada vez que creas un momento de pureza auténtica, estás abriendo una puerta hacia la magia. El estanque cristalino comenzó a brillar intensamente, y en su superficie aparecieron imágenes de todos los lugares del mundo donde otros unicornios esperaban pacientemente que corazones puros los encontraran. Mateo vio desiertos donde unicornios de arena dorada enseñaban sobre la persistencia, océanos donde unicornios de espuma marina compartían lecciones sobre la fluidez y la adaptación, montañas donde unicornios de cristal de hielo mostraban la belleza de la soledad elegida conscientemente. Era una red global de santuarios secretos, todos conectados por hilos invisibles de luz pura. Algún día, continuó el unicornio, cuando hayas crecido no solo en edad, sino en sabiduría, podrás visitar estos otros lugares. Pero por ahora, tu misión es simple. Regresa a tu mundo y sé un faro. Deja que tu luz interior brille tan intensamente que otros se sientan atraídos hacia ella sin entender completamente por qué. Planta semillas de asombro en conversaciones casuales. Defiende la magia cuando otros la ataquen con su incredulidad. Recuerda que cambiar el mundo no requiere gestos grandiosos. A veces basta con mantener viva la esperanza cuando todos los demás la han perdido. El aire alrededor de Mateo se llenó de pequeñas luces danzantes, como luciérnagas hechas de pura alegría, que revoloteaban creando patrones que contaban la historia de su transformación. Cada luz era un momento de su visita al Prado An, su primera vista del unicornio, el toque del cuerno mágico, el despertar de su cristal interior. La danza de la transformación, los reflejos en el árbol de espejos, era como si el Prado estuviera creando un álbum de recuerdos luminosos que podría consultar siempre que necesitara recordar que la magia era real. El unicornio retrocedió unos pasos y inclinó su cabeza en una reverencia, que era al mismo tiempo una despedida y una bendición. Hasta que nos volvamos a encontrar, le dijo. Y Mateo supo que esas palabras eran una promesa tan sólida como las montañas
y tan eterna como las estrellas. El niño inclinó su cabeza en respuesta, sintiendo el peso y el honor de llevar la luz del prado de vuelta a un mundo que había olvidado cómo brillar. La transición del prado mágico de vuelta al mundo cotidiano no fue abrupta como Mateo había temido. Fue como despertar lentamente de un sueño hermoso, conservando la calidez y la paz, incluso cuando los detalles comenzaban a desvanecerse en la memoria. Consciente, el sendero que lo había llevado al prado seguía ahí, pero ahora brillaba con una luz suave que solo él podía ver, como si hubiera sido marcado permanentemente como un camino sagrado entre dos mundos. Cada paso que daba alejándose del lugar secreto, paradójicamente lo hacía sentir más conectado con la magia que había encontrado. Cuando finalmente emergió del bosque y vio su casa a la distancia, Mateo se dio cuenta de que todo se veía diferente. No había cambiado físicamente, pero sus ojos ahora podían percibir capas de realidad que antes le habían sido invisibles. Vio hilos dorados conectando a las personas que se amaban verdaderamente, pequeñas auras de luz alrededor de los niños que aún creían en la magia, y jardines invisibles de posibilidades floreciendo en los espacios entre lo que era y lo que podría ser. Era como si hubiera recibido lentes especiales que le permitían ver el mundo tal como realmente era, un lugar lleno de milagros esperando ser reconocidos. Su madre lo recibió en la puerta con la preocupación típica de quien ha notado que su hijo llegaba tarde, pero cuando lo vio, su expresión cambió a una de asombro silencioso. «Te ves diferente», le dijo, aunque no pudo explicar exactamente en qué consistía. Esa diferencia, Mateo sonrió, una sonrisa que parecía iluminar toda la entrada de la casa, y abrazó a su madre con una intensidad que la sorprendió. En ese abrazo, ella sintió un eco distante de la paz que él había encontrado en el prado, como si parte de esa magia se hubiera transferido a través del contacto físico. Durante la cena, cuando su padre preguntó dónde había estado toda la tarde, Mateo respondió simplemente que había estado explorando el bosque. No era mentira, pero tampoco era toda la verdad. Había aprendido del unicornio que algunas experiencias eran demasiado sagradas para ser compartidas con palabras comunes, que ciertos tesoros del alma debían ser protegidos del escepticismo que podría erosionar su poder. Sin embargo, la luz que irradiaba era tan evidente que sus padres intercambiaron miradas llenas de curiosidad y una extraña tranquilidad que no podían explicar. Esa noche, cuando se acostó, Mateo cerró los ojos y buscó su cristal interior, tal como el unicornio le había enseñado. Lo encontró brillando suavemente en su pecho, pulsando con una luz dorada que se sincronizaba con los latidos de su corazón. Era su recordatorio constante de que la magia no había sido un sueño, sino la realidad más auténtica que había experimentado jamás. Cada vez que respiraba, sentía como si inhalara partículas de luz que se integraban a su ser, manteniéndolo conectado con el prado invisible que ahora llevaba dentro. Los días siguientes trajeron las pruebas que el unicornio había predicho. En la escuela, cuando sus compañeros comenzaron a burlarse de él por creer en cosas de bebés, Mateo no reaccionó con la tristeza o la ira de antes. En su lugar, los miró con una compasión que los desconcertó, viendo no enemigos, sino a niños que habían perdido contacto con sus propios cristales interiores. Su respuesta calmada y su sonrisa enigmática plantaron semillas de duda en las certezas crueles de sus burladores, haciendo que algunos se preguntaran qué sabía el que ellos habían olvidado. Una mañana, durante el recreo, Mateo encontró a una niña de su clase, llorando sola detrás de los árboles. Se acercó sin decir nada y simplemente se sentó a su lado, irradiando la misma paz que había aprendido del unicornio. Gradualmente, los sollozos de la niña se calmaron, y aunque no intercambiaron palabras, ella sintió una inexplicable sensación de esperanza filtrándose en su tristeza. Cuando finalmente lo miró, vio en sus ojos un reflejo de algo hermoso que había creído perdido para siempre. La posibilidad de que el mundo fuera más gentil de lo que parecía. La maestra de Mateo comenzó a notar cambios sutiles pero significativos en él. Participaba más en clase, pero con un tipo de sabiduría que parecía venir de fuentes más profundas que los libros de texto. Sus respuestas a menudo contenían perspectivas que la sorprendían, como si viera conexiones entre las cosas que otros pasaban por alto. Cuando le preguntó privadamente si algo especial había ocurrido en su vida recientemente, Mateo simplemente respondió que había aprendido a ver con el corazón, además de con los ojos. Con el pasar de las semanas, otros niños comenzaron a gravitar naturalmente hacia Mateo durante los momentos difíciles. No podían explicar por qué, pero había algo en su presencia que los hacía sentir seguros y esperanzados. Él se convirtió en un confidente silencioso,
alguien que escuchaba sin juzgar y que parecía entender heridas que no podían expresar con palabras. Sin darse cuenta, estaba cumpliendo la promesa hecha al unicornio. Se había convertido en un creador de prados invisibles, espacios del alma donde otros podían redescubrir su propia magia. Una tarde, mientras caminaba de regreso a casa, Mateo se encontró con el sendero secreto que lo había llevado al prado. Por un momento, sintió la tentación de seguirlo otra vez, de regresar al lugar donde todo había comenzado, pero cuando cerró los ojos y tocó su cristal interior, escuchó la voz cálida del unicornio susurrándole que el prado ahora vivía dentro de él, que no necesitaba volver, porque había aprendido a llevar la magia consigo, a donde quiera que fuera. Sonrió, entendiendo finalmente que su verdadera transformación no había ocurrido en el encuentro con el unicornio, sino en su decisión de mantener viva esa experiencia cada día después. Al llegar a casa esa tarde, Mateo se miró en el espejo de su habitación y vio algo que lo llenó de gratitud silenciosa. Sus ojos brillaban con la misma luz oceánica que había admirado en el unicornio, y alrededor de su corazón podía ver el resplandor dorado de su cristal interior. Había cumplido su parte del pacto. Había mantenido viva la magia. Había plantado semillas de asombro en otros corazones. Y había demostrado que crecer no significaba dejar de creer, sino aprender a creer con más profundidad y propósito. Esa noche, mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo nocturno, Mateo abrió su ventana y susurró una oración de gratitud hacia el viento. Sabía que en algún lugar, en un prado que existía en la intersección entre lo posible y lo real, un unicornio levantaba su cabeza majestuosa hacia las mismas estrellas y sonreía, sintiendo que su propia luz se había multiplicado a través del corazón puro de un niño que había elegido mantener vivos los milagros en un mundo que había olvidado cómo asombrarse.